Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Qué gusto de saludarles a todos. Bienvenidos esta tarde a todos quienes nos acompañan en este seminario permanente de la Red de Innovación Educativa RIE 360. Yo súper bien acompañada el día de hoy. Les presento a la doctora Perla Salinas. ¿Cómo estás, Perla? Mucho gusto y qué gusto que nos acompañas el día de hoy. Ella del Tecnológico de Monterrey. Muchas Tam- gracias, Elsa. Muy amable. Gracias. También esta tarde nos acompaña el maestro Rubén Sebastián García Sánchez. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, Elsa? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Él nos representa a la Universidad de Guadalajara y como representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esta tarde nos acompaña el maestro Guillermo Hernández Martínez. Qué gusto de que esté con nosotros esta tarde, maestro. Este es mío, maestra Elsa, compañera Perla, compañero Rubén, un gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues en el marco del seminario permanente, esta mañana nos encontramos aquí para hablar sobre los retos para la formación de estudiantes en tiempos de crisis. El objetivo del día de hoy, de este seminario, es compartir y analizar las principales problemáticas que enfrentan los estudiantes y las instituciones de educación superior, así como los retos y estrategias que se han implementado para lograr la formación integral en las condiciones especiales en las que nos encontramos en este momento por motivo de la pandemia. Esperamos conocer las experiencias y perspectivas de algunas de las instituciones que conforman la red, así como difundir entre las comunidades académicas interesadas los esfuerzos institucionales realizados, con los que se contribuya a visualizar líneas de acción integral en las instituciones enfocadas a las necesidades contextuales y la diversidad de estilos y perfiles de los estudiantes y su actuar en la comunidad. Me voy a tomar el atrevimiento de presentar y leer un extracto de las semblanzas de cada uno de nuestros ponentes, dado que inclusive la semblanza es muy extensa. Por lo tanto, para no quitarles mucho tiempo y en realidad, como dice el objetivo, compartir estas experiencias, solamente leeré un extracto. La doctora Perla Salinas, impulsora en la búsqueda de espacios y oportunidades y caminos para la transformación de personas, reconociendo su esencia, valorando su historia y potenciando sus talentos para lograr cosas extraordinarias. A través de 2 décadas ha colaborado como profesora del Tecnológico de Monterrey y actualmente colabora en el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, dirigiendo la estrategia de formación en temas de dignidad humana, género, diversidad en inclusión para las 4 instituciones del TEC de Monterrey. Bienvenida, Perla. El maestro Rubén García Sánchez, maestro en planeación de la educación superior, su interés por la docencia lo ha llevado a dirigir tesis y proyectos de investigación en las maestrías de política pública y de planeación. Formó parte del proyecto La innovación educativa y la incorporación de la perspectiva del emprendimiento en los programas educativos de la Universidad de Guadalajara. En el 2015, donde se llevó a cabo un diagnóstico de la oferta educativa susceptible para incorporar el enfoque del emprendimiento. Actualmente es coordinador de desarrollo académico de la Universidad de Guadalajara. Rubén, mucho gusto. Gracias. El maestro Guillermo Hernández Martínez realizó estudios en la Facultad de Psicología. Su maestría fue en Psicología con orientación psicoanalítica. Actualmente, director de formación integral al estudiante, su misión consiste en coadyuvar en la formación integral de los estudiantes universitarios en el desarrollo de competencias académicas, personales y profesionales para su integración comprometida con el entorno laboral y social, mediante la implementación del programa institucional de tutoría y el programa institucional de orientación con estrategias de atención personalizada, humanista y temprana. Gracias, maestro. Mucho gusto. Bueno,
para entrar ya en materia de los retos y de lo que los estudiantes están viviendo y podamos iniciar esta reflexión, te pregunto, Perla, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los estudiantes en particular en este periodo de pandemia en el que nos encontramos? Sí, Elsa, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí compartiendo este foro con ustedes, con mis compañeros, con Guillermo, con Rubén, contigo. Muchas gracias y aprovecho de una vez a decir muchas gracias a toda la gente que está detrás de todo esto, porque es un mundo de gente para tratar de llevar todas estas espacios a la gente, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vaya, para nadie es sorpresivo, para nadie es sorpresa que estamos en un entorno que está cambiando continuamente, ¿no? Es dinámico. Y entonces la conciencia de todos nosotros y la conciencia que hemos estado tomando a través de estos tiempos es abandonar estos viejos paradigmas o estas viejas narrativas que nos han acompañado alrededor de tantos años para después construir estrategias o construir formas para maximizar ahora sí que el talento de las personas que estamos trabajando, que estamos estudiando, que estamos en casa. En estos entornos, como les dicen, el mundo VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pues damos paso ahora también a todo el esquema del florecimiento humano, o sea, toda la parte de felicidad y florecimiento humano que el ser humano requiere actualmente. Entonces, finalmente siempre surgen preguntas de cómo nos vamos a adaptar o cómo vamos a predecir o cómo vamos a hacer que una idea suceda, porque pues ya nos cambiaron todas nuestras esferas de la vida, nos cambió el vivir tal cual, nos cambió el trabajar, nos cambió el estudiar, nos cambió la manera de relacionarnos. Entonces, a lo largo de estos meses hemos tenido contacto con estudiantes a través de diálogos, grupos controlados, a través de diálogos informales también, en donde nos hemos dado cuenta, bueno, en un principio siempre teníamos como esta parte de trabajar 5 esferas, que es la física, la intelectual, emocional, la espiritual y la social, pero pues yo le agregué una más, que es la digital, porque pues finalmente los entornos en los que estamos ahorita todos y todas inmersos son nuevos, vamos a decirlo, no nuevos porque no se conocían, sino nuevos porque es la manera de hacer las cosas actualmente. Entonces están nuevos modelos de estudio, nuevas modalidades de trabajo, nueva forma de vivir, como le decía anteriormente. El uso de la tecnología, pues con sus fines y con sus propósitos, pues se ha vuelto a veces problemático el manejo, el tener recursos económicos o de conectividad para poder estar en el mundo actual, ¿no? En la parte física, pues no, sin lugar a dudas, lo que yo he visto es que todos estos espacios que regularmente se reducen ahora a un cuarto, a una casa, a un pequeño espacio que tengamos en donde estamos viviendo, pues a veces ni siquiera están acondicionados para eso. Entonces yo creo que es una de las problemáticas que enfrentan muchos de nuestros estudiantes, así como la convivencia familiar, porque todos estamos al mismo tiempo y en el mismo lugar, básicamente, ¿no? Y todos conectados al mismo tiempo y bueno, todo este tipo de problemáticas. Y pues aunado a esto, pues el ejercicio físico, el ejercicio o el bienestar mental que tengamos que tener, ¿verdad? Pues ha podido llegar a ser problemático en algunas de las circunstancias por lo que estábamos acostumbrando a hacer. En la parte intelectual, la rutina es una de las cosas que yo he visto con los estudiantes que en particular enfrentan problemas, siempre hacer lo mismo o aprender a distribuir este tiempo o luchar contra la frustración o pues básicamente en la parte emocional lidiar con el estrés y con la ansiedad. Entender cómo me siento, entender las emociones, poderlas controlar, poderlas decir, poderles poner un nombre básicamente. Yo también pienso que en la parte de emocional, esta parte de tener conciencia social también es una de las cosas que tal vez se estén hablando más y más cada día, el poder tener esta conciencia y poder estar en nuestro entorno, relacionarnos de otra manera con el entorno. En la parte espiritual, simple y sencillamente la búsqueda de significado, propósito y dirección se nos ha complicado un poco a todos, estudiantes, profesores, colaboradores, maestros, cualquier persona. Buscar este significado nuevamente, buscar este propósito en la vida, unir tus habilidades o tus competencias o toda la batería que tú tienes para esto puede llegar a ser un problema si no lo tenemos claro.
Como decía yo, la conciencia pues es una de las partes más interesantes que podemos ahorita rescatar de todo esto. Aprender a estar a solas, aprender a autoconocernos. Y en lo social, que ni se diga, o sea, ya no vamos a la escuela, ya no está la ausencia de los amigos, está la ausencia de algunos familiares, y que ni hablar de la muerte de familiares y gente que está alrededor, ¿no? Entonces sí nos hemos enfrentado a un sinfín de problemáticas que los estudiantes han estado teniendo enfrente y transformarse para poder lidiar con eso. Eso es lo que hemos visto alrededor de estos meses. Muchísimas gracias. Sí, como dices, se nos ha transformado y tenemos que empezar a romper los paradigmas, porque cuando decían que íbamos a regresar a la normalidad, yo no veo cómo regresemos, y más bien tenemos una nueva normalidad. No me encanta el término, pero más bien es una nueva realidad y nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Pero claro. Muchas gracias. Rubén, te pregunto ahora, ustedes en UDG, ¿qué han identificado? ¿Cómo se encuentran las condiciones de los estudiantes para atender estos nuevos requerimientos? Sobre todo el tema de la educación no in situ, ¿no? De alguna manera lo sacamos y no es exactamente educación en línea, pero esta educación no dentro de las instalaciones. Sí, bueno, acá en la Universidad de Guadalajara, pues sí nos hemos percatado, ¿no?, de las diferencias que hay entre diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Algunos pues no tienen ningún problema en adaptarse, ¿no? Inclusive pues muchos ya pues tenían sus clases en modelos híbridos, ¿no? Entonces pues no tenían mayor problema, ¿no? Muchos profesores también pues estaban plenamente adaptados a esta posibilidad del aprendizaje híbrido, ¿no? Y ahora, bueno, pues nos damos cuenta que también había muchísimos grupos de estudiantes, una gran cantidad de ellos, pues que no tienen acceso, como otros, a las tecnologías, no tienen acceso a internet, no tienen incluso equipo de cómputo, dentro de sus casas no tienen las condiciones. Bueno, eso es algo que ya pues se ha dicho en varias partes, ¿no? Hablando de este tema de la normalidad, este tema de la nueva normalidad o la normalidad anterior, bueno, pues esta crisis por la que estamos atravesando y que nos impone una serie de retos, pues se pega con otras crisis que ya existían, ¿no? No es una crisis única ni aislada, ¿no? Sino que está pegada con la crisis general, ¿no? La que hemos también mencionado muchas veces. Las universidades somos muy buenas para decir, hay que prever esta crisis, el tema ambiental nos está comiendo, ¿no? Tenemos que hacer algo, las instituciones, tenemos que tener impacto, ¿no?, sobre el medio, pero bueno, pues parece ser que hasta que no llegan los elementos que hacen inevitable un cambio en nuestra forma de actuar, hacemos algo, ¿no? Igual que en muchas otras instancias, ¿no? Y bueno, en esta crisis del COVID, que se pega con la crisis ambiental global, que se pega con la crisis en el mundo del trabajo, ¿no?, que se pega con las grandes transformaciones que también hemos dicho, ¿no?, y que desde antes de la misma pandemia, pues ya decimos, nuestra formación pues no se está adaptando a todas esas transformaciones, a esos cambios, ¿no?, a esas nuevas habilidades, a esas nuevas actitudes, a esas nuevas capacidades, incluso socioemocionales, que deben de tener los estudiantes, ¿no?, para enfrentarse a un mundo cambiante, a una nueva sociedad de la información. Bueno, pues se vienen a ver agravados con la crisis, ¿no? Y luego, pues le podemos añadir también a esta crisis, pues la crisis política, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Desde la polarización que vemos en Estados Unidos, una elección que es definitoria, ¿no? Inclusive, pues que puede tener repercusiones a nivel global y que, bueno, pues tenemos que estar previéndolas, ¿no? La propia polarización interna en México, ¿no? La forma en que esa polarización, pues también nos ha llevado a no saber cómo abordar pues estas otras crisis, ni la ambiental, ni la del COVID, y a que, bueno, pues ahorita parece ser que ya hay muchos países que están resignándose a que no hay una respuesta posible ante esto, ¿no? Que no hay una respuesta posible, una salida posible, digamos, viable, fácil, sencilla, a este tema de la pandemia, y hay muchos que ya han claudicado, pues ya no van a hacer nada, ¿no? Estados Unidos ya no va a hacer nada, México parece ser que tampoco va a hacer nada, en otros países están tratando de tomar medidas, pero que bueno, pues se vuelven complejas, conflictivas y demás, y bueno, tenemos a nuestros estudiantes en medio de esto, con planes de estudio, pues que se supone que transversalmente deberían de atajar o responder
a estas crisis, ¿no? La del empleo, la ambiental, la política y súmenle pues la de la pandemia, ¿no? Y además en un ambiente de creciente desigualdad social en donde pues las crisis estas afectan de manera diferencial a unos. Hay algunos estudiantes que les ha venido de perlas, profesores que les ha parecido lo mejor, ¿no? Y hay otros que se ven afectados gravemente, ¿no? El Zoom y las herramientas de videoconferencias nos permiten tener un atismo así, aunque sea inmediato y superficial, al interior, ¿no? De los entornos en los que viven los estudiantes, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, de la gran divergencia, diversidad, ¿no? Algunos, pues, pueden estar en su estudio, ¿no? Pueden estar en una parte, otros están en la mesa de la cocina, otros prefieren no prender la cámara, otros, pues, no pueden prender el micrófono porque, pues, hay un ruido que no les permite trabajar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues, nos damos cuenta de esos elementos diferenciales, ¿no? Y bueno, pero otra vez, recalco, no es la crisis del COVID la única a la que le tenemos que hacer frente, ¿no? Tenemos que hacerle frente a todas aquellas que dijimos que tenemos que tener presentes, y bueno, pues ese es el gran reto, ¿no? Creo yo, ¿no? Cómo aprovechar esta crisis para transversalmente hacer una serie de cambios en nuestros modelos de enseñanza, en nuestros modelos docentes, transitar ahora sí un modelo híbrido, aprendizaje activo, darle autonomía al estudiante, que el profesor no sea simplemente el que da cátedra y que haya un proceso de participación y construcción colectiva del conocimiento en las aulas. Son oportunidades que podemos aprovechar, ¿no? Pero bueno, depende de nosotros. Ahí sí. Muchísimas gracias. Sí, creo que una de las grandes lecciones, si bien no mencionaba también Perla, pero tienes toda la razón, el que aprendimos a colaborar y como tú bien dices, ahora sí, este paradigma y este modelo tradicional que traíamos de enseñanza ya realmente se está trasladando y tenemos que empezar a hacer ajustes en las currículas y en los modelos para que no solamente sea como esta clase magistral y aprovechar todo lo que tenemos a la mano para innovar y ser creativos, ¿no? Pero ahora le preguntaré al maestro Guillermo, ¿y qué sucede con los grupos vulnerables? ¿Cómo están transitando en este momento y qué cuestiones hacen más complicadas o más fáciles para resolver, para que ellos, bueno, los estudiantes se sientan realmente tomados en cuenta y podamos formarlos integralmente? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta red de innovación educativa. De veras, es un placer. Pero bueno, me parecería como que uno podría contestar como relativamente de manera fácil y decir cuáles son los grupos vulnerables. Y pudiéramos hablar seguramente de los jóvenes con problemáticas o con clasificaciones, de invidentes, por ejemplo. Podríamos pensar en jóvenes con Asperger, podríamos pensar en jóvenes indígenas, pero me parece que eso es acotar a un pequeño grupo de las universidades, sobre todo en la nuestra, que es una gran universidad de 212,000 estudiantes. Me parece que aquí hay que meter el foco más profundo y me parece que está en la línea de lo que han dicho tanto Perla como Rubén, y que tiene que ver con ver más allá del árbol, ver más allá de lo evidente. Y me parece que tendríamos que pensar, por ejemplo, yo pienso en lo que dicen los teóricos que estudian los jóvenes. Después de todo, una de las poblaciones más vulnerables son los jóvenes. La estadística nacional habla, por ejemplo, del trabajo de los jóvenes, de cómo no alcanzan los que trabajan, que además, por cierto, en las unidades públicas es una buena cantidad o una cantidad importante, no tienen lo que sería una buena percepción económica. Y desde ahí hay una cuestión de vulnerabilidad y además jóvenes que tienen que vincularse a su familia para poder generar lo mínimo necesario para subsistir. Entonces, un poco es, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué grupo de vulnerabilidad? Porque creo que tenemos que darle palabra a esto que me parece esencial. Y pienso también,
fundamentalmente en las mujeres. Yo quiero recordar ahora acá al panel y a los que nos escuchan que justamente antes del cerrón que nos llevó la pandemia del COVID, justamente tuvimos una semana antes, si no mal recuerdo, ustedes ubíquenme, un paro nacional de nuestras mujeres en México que hablaba justamente de una situación de queja, de demanda, de visibilizar la gran cantidad de violencia ejercida hacia ella en todos los ámbitos, desde lo social, por supuesto, lo familiar, el hogar y las instituciones, sin duda. Entonces, me parece que esto no se borró con el cerrón de la pandemia. Esto está ahí y es un tema que a mí me parece debería de ocuparnos y creo que, bueno, está siendo nombrado. Y en ese sentido, me parece que, bueno, las universidades tenemos la obligación de visibilizar y de ponerle nombre a estas situaciones de cómo trabajamos con las cuestiones de las vulnerabilidades, en este caso, que son aparentemente como subjetivas, pero muy importantes y que repercuten en situaciones concretas de lo que a las universidades nos compete. Yo pienso en la situación de la eficiencia terminal, pienso en las situaciones concretas como de elección profesional, o pienso en la situación del abandono que hay, que regularmente son, por cierto, de algunas mujeres, ¿no? Entonces, y además pensaba también, por eso decía yo que esto de los jóvenes habrá que ponerle un foco muy serio, porque también otra de las situaciones vulnerables me parece que son los jóvenes varones. No es azaroso, o yo no sé ustedes cómo lo interpreten, que en este momento, dentro de los números que dan de la muerte de personas por esta pandemia, que de alguna manera permea a toda la situación de la humanidad, y la universidad no es la excepción, el que aparezcan mayor cantidad de jóvenes y jóvenes varones, que esa es otra situación que es muy interesante de poderla visibilizar. Ahí hay una situación que me parece esto debe conllevar a una situación sí de enseñar como lo hacen muy bien nuestras universidades. O sea, estudiar muy bien, nuestros planes están me parece que son muy buenos, me parece que tenemos grandes indicadores, me parece que estamos muy bien rankeados, todas las instituciones, pero me parece que además esta pandemia debe de llevarnos a poder plantear cómo giramos una situación de formación y de visibilización de problemáticas que inciden en la situación del bienestar de los estudiantes. Y me parece que no es azaroso la cuestión de la muerte de mayor cantidad de varones derivada de situaciones además de ingestas alcohólicas, de situaciones adictivas y de situaciones a la exposición justamente a este virus, pero como una situación que además parece incomprensible para la parte consciente. El joven sabe, universitario, cómo debe de cuidarse. Lo interesante está que no lo hace. Me parece que ahí hay una cuestión de abandono muy interesante que las universidades deberíamos de visibilizar, de nombrar y de trabajar. Y creo que precisamente eso debe de llevar a poder hacer más adelante una situación de involucración en todos los ámbitos. Y por cierto, me parece que esto que se ha implementado en todas las universidades ha sido genial. Esa situación de transformación, de migrar de pronto de un paradigma de estudio a una situación de convertirlo a una cuestión en línea, yo creo que es genial. Pero sin embargo, yo quisiera señalar algo que precisamente va en esta línea que trato de nombrar. Creo que no le preguntamos a los jóvenes y creo que tampoco le preguntamos mucho a los profesores. Y creo que esa es una situación importante de nombrarlo. ¿Cómo involucramos a los jóvenes? Hay por ahí un término que no sé si lo compartan, que los españoles marcan y lo nombran como el adultocentrismo. Y de pronto yo pienso que si no estaríamos nosotros como operando en esa línea, porque me parece que tenemos que involucrar a los jóvenes. Una de las grandes quejas en este momento de los profesores y de los padres, atención, es cómo no pueden, pero dice un padre de familia de nuestra universidad, no hay poder humano que haga que este muchacho se levante y está ahí acostado viendo la clase. Y eso me parece que no es solo de este muchacho, es de muchos muchachos. Pero creo que tenemos que enseñar, que visibilizarle a los padres que esta es una situación de un impacto social muy serio donde el muchacho ha sido arrebatado
de su lugar, de su escuela, donde la escuela era el lugar público, que por cierto los jóvenes también se los habíamos quitado por la cuestión de la inseguridad. De pronto el único lugar que se había convertido en un lugar público era su escuela con toda la parte, digamos, de la protección, de pronto ya no lo es. Y esa cuestión, aunque tenga muy buenos planes, aunque sean excelentes profesores, pero esa subjetividad juega de manera importante, que incluso la OMS está marcando. A mí me parece esto que me pareció muy serio tomarlo en cuenta, que decía, hay que seguir después de esto la huella psicológica que va a dejar esta pandemia, porque creo que ahí tendríamos nosotros que focalizarlo para que los muchachos no caigan en un término que a mí me asusta, que se llama la desesperanza. Porque creo que ese es un aspecto central que las universidades tenemos que nombrarlo, no solamente hacer excelentes ingenieros, que por supuesto hay que hacerlos, excelentes médicos, sino también sujetos que puedan visibilizar y trabajar y entender todo esto. Y un aspecto último que yo diría, y tenemos que considerar también el dolor del profesor. Creo que el profesor está sufriendo tanto como los jóvenes. Y bueno, ahí me quedaría. Muchísimas gracias, maestro. Sí, realmente, digo, me hace usted pensar muchísimo y sí, de alguna manera, como usted dice, en este momento no solamente ver el bosque, sino ver el detalle para poder plantear algunas líneas de trabajo dentro de las universidades y realmente coadyuvar a estos estudiantes, ¿no? Sí, yo siempre mencionaba que los estudiantes, sobre todo el corte generacional que tenemos en las universidades, les gusta ir a la universidad por sociabilizar y como dice usted, es un ambiente en donde ellos se explayan y es su ambiente y de alguna manera ahora se los quitamos, ¿no? Y bueno, y de alguna manera todas estas crisis y como decía Rubén, están sumando a lo que ya traíamos, la pandemia genera una gran inestabilidad, de alguna manera con las otras, no sé si ya las conocíamos o fueron llegando poco a poco y ya caminábamos como más seguros, pareciera que no existieran, pero esta sí nos vino a desestabilizar a todos y creo que está poniendo a prueba a todas las organizaciones y sobre todo a las instituciones educativas para poder salir adelante y cumplir con sus metas y su misión social, ¿no? Pero ciertamente los actores o los involucrados, docentes y alumnos o estudiantes, creo que son los más afectados. Pero en este caso, volvería yo con la... No sé si me dejas decir, complementar solamente con algo, no. Elsa, ya que estamos en esto de los grupos vulnerables, yo creo que aquí también se tendría que hablar de la diversidad, de todo lo que existe, ¿no? Desde la diversidad socioeconómica, de razas, de la diversidad de edades, las generacionales. Hay mucho en donde fijaron las discapacidades, vaya. Y, por ejemplo, yo sí quería tomar un poquito de tiempo para comentar un caso. El TEC de Monterrey tiene un programa que se llama Líderes del Mañana, y este es un programa de impacto social. O sea, lo que se hace es a todos aquellos jóvenes y mujeres brillantes que no tienen suficiente dinero para acabar una carrera en el TEC de Monterrey, se les beca, se les da ayuda financiera para todo esto. Entonces, en este sentido, ellos empiezan a crear comunidad, a hacerse fuertes, a hacer todo. Entonces, uno de ellos, a mí me llamó mucho la atención porque fui a un evento de ellos, él decía, él es un estudiante con discapacidad auditiva, y decía, pues te fuiste a la casa, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Pues ahora sí que el Zoom y todas las plataformas en donde podemos interactuar a distancia, pero pues él no escuchaba realmente toda la clase por su discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los profesores se dan cuenta, el programa se da cuenta, los compañeros se dan cuenta y de alguna u otra manera empiezan a ayudarlo con diferentes tecnologías para que él pueda estar también tomando la clase en el mismo momento, ¿no? De forma síncrona. Entonces, este tipo de cosas yo siempre llamo mucho a la conciencia de la corresponsabilidad porque lo tenemos que construir entre todos, no es tarea solamente de un grupo de personas y por supuesto y de luego como dice el maestro Guillermo, sí se puede
hacer este análisis con estos grupos, con los estudiantes, llegar a ellos y decir qué te hace falta, en vez de también nosotros estar dictando qué les hace falta, ¿verdad? Es completamente de acuerdo con esto. Sí, sí, no, y justo, sí, digo, gracias por la intervención. De alguna manera, sí hace falta, como tú bien dices, voltear a ver a todos estos grupos, y esta palabra en lo particular, bueno, este término en lo particular yo no lo traía, ahora lo voy a agregar a mi diccionario particular, el adultocentrismo, y creo que debemos de dejar de ser, es que creemos que nosotros traemos como toda la verdad, ¿no? Y ellos, por ser jóvenes, a veces no tienen como la experiencia, y nosotros ya pasamos por eso, y queremos como aligerarles el camino, pero en realidad no nos volteamos a preguntar qué es lo que necesitan, y cómo realmente podemos dirigir acciones muy específicas para que ellos realmente, que son los beneficiados, los apoyemos, ¿no? Y Rubén, ahora ustedes, digo, ¿qué han visto en el tema del proceso y la tarea educativa? ¿Cómo lo están enfrentando en la Universidad de Guadalajara, y qué actividades están haciendo para que sea lo más incluyente posible y realmente estas brechas que estamos viendo no se abran más, y realmente apoyemos a los estudiantes? Elsa, qué bueno que preguntas ese tema. Creo que el tema de inclusión es un tema fundamental y que también tiene muchas dimensiones, ¿no? O sea, tiene todas las dimensiones que mencionamos, ¿no? Desde raza, sexo, diversidad sexual, ¿no? Tenemos muchos estudiantes trans, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer espacios que permitan su integración de una manera, digamos, sin problemas, discriminación y demás, ¿no? Tenemos el tema, pero la inclusión no nada más es de los grupos que se conciben o que se etiquetan como vulnerables, ¿no? Nuestro modelo educativo debe tener también una concepción de inclusión hacia los estudiantes de menor desempeño, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar el desempeño de esos estudiantes que de repente al final parece que todo iba bien, pero que al final del curso pues muestra que quedaron con muchas lagunas, ¿no? Pero bueno, ese es un trabajo que también tienen que hacer los profesores, ¿no? Tienen que tener una sensibilidad respecto a cómo incluir a todos los de la barra de hasta atrás, ¿no? Que eran los que se sentaban hasta atrás, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese es otro proceso de inclusión que tiene que ir vinculado y ligado con el modelo educativo, ¿no? Obviamente todos los demás son fundamentales, ¿no? El tema de evitar el sexismo, ¿no? La misoginia, la discriminación por homofobia, el racial, todo eso, pero bueno, también tenemos a los estudiantes de bajo aprovechamiento, en donde tendríamos que ir contemplando, por ejemplo, estrategias de aprendizaje adaptativo, ¿no? En donde ellos pudieran ir avanzando según ciertos ritmos, ¿no? Y ponerse al corriente de los demás estudiantes, sobre todo en materias de ciencias duras, matemáticas o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo incluir a todos esos? También es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Y que también, pues, hemos visto en esta contingencia, pues, que se ha acentuado, ¿no? Es un tema que se ha acentuado, ¿no? Y más ahora, pues, con muchos estudiantes están, pues, con sus cámaras apagadas, ¿no? Y bueno, pues, no sabes realmente cuál es el nivel de involucramiento, ¿no? Real que están teniendo, ¿no? Y entonces, bueno, a la hora que se hacen evaluaciones y demás en línea, pues también hay una gran cantidad de modos de evaluar y modos de percibir cuál es el aprovechamiento y el involucramiento de los estudiantes. Y bueno, pues tenemos que empezar a construir modelos para que desde el aprendizaje híbrido podamos hacer frente a todos esos retos y a esas exigencias, ¿no? Tenemos que formar a los profesores, ¿no? Pero no formarlos como muchas veces se hace, en donde, a ver, tienen que tomar estos cursos porque son los que deben de tomar. No, vamos tratando de construir un esquema de formación en donde los mismos profesores vean que eso es lo que necesitan tomar, se sientan como, digamos, motivados para que ellos mismos decidan
cuál es la formación que tienen que ir estructurando, pero para eso debemos de integrar pues un modelo educativo claro, y el modelo educativo, pues ya digo, esta es una de las ventajas de la pandemia, no va a ser otro sino el modelo híbrido, ¿no? Un modelo donde ya el papel del profesor no sea el mismo, y bueno, todo lo que hemos también mencionado en otras partes, ¿no? Y ese creo que es el reto fundamental, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener una estrategia institucional para ir construyendo un modelo que nos permita hacer frente a estos problemas que también ya existían desde antes, no es algo nuevo, pues, de la pandemia, ¿no? Eso ya existía antes, sin embargo, ahora, pues lo hemos visto agudizado. Y retomando lo que decía el maestro Guillermo, creo que es muy importante lo que mencionaba en el sentido de que, pues sí, la contingencia nos ha permitido impulsar cosas que nunca hubiéramos soñado impulsar en otro momento, ¿no? Pues ahora todos los profesores están dando clases en línea. ¿Cuándo hubiéramos soñado que eso ocurriera? No, si les decíamos que eso iba, que íbamos a ponerlos a dar clases en línea o híbridas, no, pues se nos hace una revolución, ¿no? O sea, pero en cambio ahora, pues ya están todos, pero eso sí, también es importante reconocer eso, pues no les hemos preguntado, hemos estado en gran medida actuando en el marco de la pandemia con acciones que se ven, como dicen, en cierto modo paternalistas o impuestas, ¿no? Que no se han consultado ni a los estudiantes ni a los profesores, y creo que esa es una parte importante y que creo que las etapas siguientes pues no van a poder avanzar solamente desde las exigencias de la contingencia y la pandemia, ¿no? Tenemos que pensar en un esquema en donde también permitamos esa participación que mencionaba el maestro Guillermo. Sí, muchísimas gracias. Y sí, nos queda mucho por hacer. Y sí, ciertamente, igual aquí en Puebla, si les hubiéramos dicho que todos se iban a ir en línea, algunos maestros sí, como dices, se hubieran levantado, pero ahora ya todos tomaron los cursos, y Faraón Llorens, el doctor Llorens, dicen allá en España, estuvimos en una, parecía que estábamos en vuelo y se nos descompuso el motor y lo tuvimos que arreglar, pero ahora ya estamos como más adaptados y ya como que con todas las circunstancias, pero como que esto lo vamos llevando mucho, mucho mejor de como fue al principio, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pequeña pausa para decirles a todos nuestros participantes que dentro de los canales de YouTube y Facebook, en los chats, nos pueden hacer llegar las preguntas a los panelistas. Las estamos recogiendo todas para en unos momentos hacérselas llegar y ya puedan contestar en particular alguna duda que tuvieran. Y agradecemos muchísimo. Veo que tenemos gente conectada de todo el país, en Nuevo León, Jalisco, del sur tenemos gente de Chiapas, Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. También vemos que tenemos gente que nos saluda desde Ecuador. Entonces, quiere decir que ya gracias a estos medios podemos llegar más lejos, ¿no? Porque si estuviéramos sentados en un auditorio de la UDG, ahora que es nuestra sede, difícilmente hubieran podido llegar todas estas personas a escucharnos, pero muchas gracias. Maestro Guillermo, regreso con usted. Platíquenos qué acciones han implementado en la Universidad de Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León, o qué estrategias en específico para afrontar o comenzar a afrontar algunos de los retos que ustedes están vislumbrando con los alumnos. Uno de los aspectos que me parece esenciales es, hay que nombrarlo, el trabajo de los directivos de nuestra universidad, de los maestros de la universidad. Creo que ha sido una cuestión de vinculación, de apoyo, porque creo que más allá de tomar la temperatura y poner sanitizantes y gels, me parece que lo que tendremos que plantearnos es esta parte más de lo humano. Si bien es cierto, no hay que dejar de lado la cuestión de la salud, es la cuestión de la vida. Y también hay que nombrar esto, estamos en riesgo de muerte. Y esa es una palabra fuerte, pero que permea, cruza a todos los seres humanos, jóvenes, no jóvenes, que incluso de pronto
nos lleva a una situación de paralización en muchos sentidos. Y en esa parte me parece que justamente mirando lo humano, lo que han hecho los directores es prestar a muchos estudiantes lo que sería las máquinas que estaban en los laboratorios para que las lleven a sus casas. Esa es una parte muy interesante, muy importante, en el plano concreto, digamos, del aparato necesario para poder tener conexión. Nuestra universidad acaba de entregar 3.500 tablets, en la medida en que de un programa que era los jóvenes que iban al exterior, que iban de intercambio, ahora con ese recurso se le dio a los jóvenes con grandes necesidades. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Entre otras cosas, tratar de apoyar en esa área que es fundamental para poder tener la conexión y que no se nos quede nadie atrás ni fuera. Y por otro lado, también, ¿qué hacemos? Desde hace tiempo la universidad tiene un programa que me parece fundamental, que es la cuestión de la tutoría y la cuestión de la orientación, donde, atención, el tutor, y aquí juega un papel muy importante, porque además de ser un profesor excelente en su disciplina, en si es médico, si es biólogo, si es matemático, también, entre comillas, debería de tener habilidades que van más allá de las situaciones didácticas, que es esa posibilidad de escucha y de poder entender para canalizar. También nos queda claro que no necesariamente, como decía Gil Antón en alguna ponencia, si yo no quiero ser tutor, pues no lo voy a hacer, y eso es muy respetable, y me parece que es importante, pero me parece que sí debe de tener como el conocimiento de que hay alguien que puede canalizar y puede vincular a ese muchacho a alguien que le apoye. Un poco lo que se decía ahora. Si bien es cierto, todas las universidades tenemos trabajo con los jóvenes geniales, genios, pero me parece que también hay otra gran proporción de muchachos que no necesariamente son de cienes y que requieren de un gran apoyo, y que me parece que la universidad debe estar focalizando también para hacer, obviamente, esto que hace un momento se hablaba, de una universidad que sea incluyente, que sea equitativa. Me parece que eso es lo que tendríamos que trabajar, y esto lo hacemos a través de los programas de tutoría, que además donde tenemos un porcentaje muy alto de nuestros profesores trabajando ahí en ese campo. Y yo quiero agregar algo aquí que a mí me parece una parte muy fundamental, que es la parte de trabajar con los padres de familia. Recordemos que nuestra Autónoma de Nuevo León tiene 90,000 estudiantes de preparatoria, un número grande de estudiantes en sus 26 campus. Abarcamos el 66% de la población, digamos, del territorio en Nuevo León. Ahí está la universidad. Y este programa de padres de familia ha funcionado muy bien, porque me parece que aquí, al menos en el momento de desarrollo de los jóvenes, que es la cuestión de la adolescencia, recordemos que nuestra universidad tiene, a diferencia de otras universidades, una preparatoria de 2 años. Entonces tenemos a jóvenes muy jóvenes, y en ese sentido hay todo un proceso, digamos, psíquico de acomodo que requiere, de alguna forma, hay estudios que sustentan esto, la presencia de los padres. Y obviamente esos padres deben de estar ahí, porque también se da otro fenómeno, que de alguna manera, ante la adversidad económica o emocional de algunos padres, de pronto las universidades se convierten en factores casi como de guarderías. Y esa es una situación de sobrecarga para las instituciones. Y yo creo que las instituciones debemos de tener claridad y trabajo con los padres, como dice nuestro señor rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, que es un triángulo virtuoso. Los padres, los profesores y la universidad. Y me parece que en ese sentido es algo que hemos trabajado. ¿Qué más hemos hecho? Se han incorporado situaciones, por ejemplo, de apoyo en relación a la atención a los y a las jóvenes para las situaciones de acoso, a través de protocolos, digamos, donde las jóvenes pueden hablar, pueden trabajar y se puede ayudar y canalizar. Creo que ese es un gran apoyo. Y el otro punto, la universidad tiene en todos sus campus y en todas las instituciones lo que sería departamentos psicopedagógicos. ¿A qué me refiero con esto? Todas las escuelas tienen en las preparatorias ese departamento donde al revisar una problemática de tipo emocional son canalizados.
la universidad no es una clínica psicológica, pero sí es un lugar donde de alguna manera se puede visibilizar, diagnosticar y canalizar a la persona que debe de atender esto. Eso es, creo que son los padres. En ese sentido, creo que la universidad cumple, visibiliza y trabaja en esas áreas. Y entonces, creo que son nuestras áreas de formación que coadyuvan para trabajar en este campo. Y finalmente, 2 puntos importantes. En esta pandemia, justamente ahora en estas vacaciones, que las pasamos estudiando, y me parece muy importante, porque de veras que nos han enseñado a trabajar las plataformas, a trabajar digitalmente a los que somos ya viejitos, y eso es importante porque es una situación de movilización plástica que me parece vital, pero además también, no solo llegó eso, sino que también fue el poder enseñar y trabajar con los químicos, los matemáticos, entre comillas, los duros, para poder trabajar con ellos la importancia de la situación de las competencias socioemocionales de los estudiantes y, ojo, de ellos. Cuando un estudiante nombra una problemática, salvo su mejor opinión, no puede el profesor estar lejano empáticamente a lo que le dicen de que está siendo violentado, de que está siendo acosado, etcétera. Creo que eso humano toca lo humano. Y yo creo que el profesor, incluso por salud mental, deberíamos de poder trabajar esto. Entonces, nuestra universidad está trabajando en ese sentido, justamente para hacer una situación de una integración. Por eso yo decía, obviamente tenemos muy buenos químicos, muy buenos biólogos, muy buenos médicos, pero me parece que también debe estar esta parte complementaria de lo emocional. Creo que esa es la manera como hemos nosotros abordado lo que sería desde hace tiempo el apoyo a los jóvenes para tratar, digamos, de hacer sujetos pues que vean integralmente su desarrollo y que además de buenos médicos sean excelentes ciudadanos. Sí, de alguna manera usted tiene toda la razón. Tenemos que formar ciudadanos y que sean mucho más humanos y que todos de alguna manera estemos educados para buscar el bien y el bienestar, no solamente el propio, sino el de la comunidad, porque estando bien la comunidad estoy yo y así es como recíproco, ¿no? No, pues muy, Incluso muy interesante. Lo último que estábamos viendo es la vinculación de la universidad con el entorno económico e industrial. En el último fórum económico, por ejemplo, los empleadores dicen, y cuando hemos tenido aquí vínculos con los industriales, ellos dicen, claro, puede ser muy buen ingeniero, pero si no tiene las habilidades emocionales, obviamente no va a funcionar en mi empresa. Y me parece que ese vínculo es fundamental. Y en este fórum ahora se pide inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva y creatividad, que son aspectos evidentemente necesarios para la empleabilidad. Entonces, bueno, parece que se alinean las estrellas para poder trabajar sobre esta parte que es fundamental del humano, la parte de lo emocional. Sí. Cierto, cierto. Sí, y bueno, les agradecemos, digo, ya nos están saludando, como mencioné, algunos países, Argentina, República Dominicana, Guatemala, Perú, Chile, España, Colombia, Bolivia, Venezuela, y de aquí de México, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, Tijuana, Nayarit. En realidad estamos llegando a muchas partes. A mí me sorprende qué tan rápido podemos viajar en estos momentos. Y doctora, llegó una pregunta en específico para ti. Pregunta nuestro público, en educación superior, ¿en qué momento abordan o incluyen los temas de conciencia social? ¿Los docentes tienen alguna capacitación? Fíjate que es súper interesante la pregunta. Lo abordamos la conciencia social desde varios frentes, ¿no? Desde el servicio social, desde todo el área de integridad. Existe una vicepresidencia de nueva creación que se llama Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad, en donde también creemos en esta parte de ser conscientes socialmente y estamos haciendo una serie de programas, una serie de actividades en donde tenemos que subir al barco a todas estas personas que forman parte de nuestra comunidad. Y bueno, posteriormente sí podemos extendernos a la comunidad extendida, vamos a decirlo de esa manera.
pero por medio de programas es una de las cosas que hemos estado haciendo. Yo siempre hablo de la parte de la corresponsabilidad y la conciencia, y al momento de ser corresponsables y de darnos cuenta de que lo que yo mueva en mi espacio tiene repercusión ahora sí a niveles mundiales, es cuando empieza el ser humano a entender que esta corresponsabilidad es estar de alguna u otra manera en bien unos con otros, ¿no? O sea, mirar por un bien mayor más que por todo lo demás. Hay esfuerzos con institutos, el Instituto de Ciencias de la Felicidad también, que trata muchos temas de felicidad, de beneficio, y todo esto, la parte también hay institutos de empresas conscientes en donde toda la parte de impacto social se toca, el poder también estar en un capitalismo consciente o en unos bloques en donde podemos ayudarnos unos a otros. Entonces, hay diferentes maneras de que lo estamos abordando. De alguna u otra manera estamos llegando a la población. Nosotros, pues en realidad, tenemos una población de 90,000 estudiantes en TEC de Monterrey, 50, 60,000 en TEC Milenio, como 30,000 colaboradores alrededor de todo el TEC. Entonces, el llegar a todas estas instituciones, instancias y personas es un esfuerzo grande, entonces requiere de muchísima estrategia. Por eso siempre empezamos con programas como de sensibilización, para que las personas podamos tener al menos, homologar conceptos o al menos saber de qué estamos hablando. De ahí empiezan todas una serie de estrategias para el impacto social y para toda la conciencia que debemos de desarrollar para todo esto. Muchísimas gracias. Y sí, de alguna manera ir de lo general a lo particular para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Sí, ¿no? Qué interesante. Sé que nos compartiste algunas ligas que están relacionadas con estos temas. Ahora el equipo que está apoyándonos en redes sociales las va a compartir para que de alguna manera puedan buscar nuestros participantes y nuestros escuchas mayor información sobre lo que nos compartes. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Rubén, y ahora te pregunto, también una pregunta que llega del público, que nos dicen, ¿cuáles son las estrategias que están realizando para los alumnos de nuevo ingreso, tomando en cuenta la parte de socializar, conocer las instituciones y de alguna manera integrarse a la educación superior? Sí, sí, esa es una de las preocupaciones fundamentales que teníamos, ¿no? Y inicialmente, antes de que se volviera a recrudecer la pandemia, lo que se planteó era que de manera escalonada los estudiantes de primer ingreso pudieran asistir a las instalaciones de manera presencial, pues guardando todos los elementos, ¿no? De seguridad, sana distancia, cubrebocas, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Con lo que ya estamos habituados precisamente, y que bueno, pues eso fuera una forma también pues de que tuvieran un primer contacto con la universidad, ¿no? Y se logró en gran medida hacer una serie de sesiones, ¿no? Inductivas, porque bueno, en todos los centros universitarios tenemos materias de inducción a la universidad, donde se les plantean, bueno, pues todos los servicios, todos los elementos con los que pueden contar, cómo van a funcionar las tutorías, los laboratorios, las bibliotecas, cuáles son las instalaciones deportivas, bueno, todo lo que se tiene, la filosofía institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se lograron hacer algunas reuniones, algunas sesiones presenciales escalonadas con los estudiantes de primer ingreso, que eran los únicos que asistían y que asistían además escalonadamente, pues para que no se saturaran su presencia en los centros universitarios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahora otra vez eso no pudo durar mucho tiempo. Nuestra intención era como pasar a un modelo mixto, ¿no? Rápidamente, pero no ha sido posible, hemos seguido totalmente en línea, ¿no? La idea era que también pues pudiera haber una estrategia mixta para que los de primer ingreso que pudieran ya estar presencialmente en las instalaciones, también pudieran conocer pues a los estudiantes de otros grupos, también de manera escalonada, nunca a todos los estudiantes al mismo tiempo, ni mucho menos, ¿no?
pero eso no se pudo hacer porque, bueno, pues la pandemia se recrudeció y entonces pues no pudimos implementar el esquema mixto, excepto para el tema de los laboratorios de las materias de ciencias duras, medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, era una de nuestras preocupaciones, ¿no? Que pues su primer contacto con la universidad pues no fuera solamente a través de videoconferencia, ¿no? Sino que se pudiera tener un contacto con las instalaciones y con las personas en la universidad, y se logró parcialmente, pero sí fue una de nuestras preocupaciones principales, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, de alguna manera, el que ellos ya, ellos cuando acuden a la universidad ya se sienten universitarios, y ahora pues el estar en su casa, este sentimiento pues no necesariamente aflora, ¿no? Entonces es cómo realmente los vamos integrando y se sientan parte de esta comunidad, ¿no? Bueno, ustedes saben que el tiempo en los webinars es espantoso y traemos el relojito detrás de nosotros. Yo encantada me quedaba toda la tarde a seguir aprendiendo, porque ciertamente hoy he aprendido muchísimo de ustedes y compartiendo algunas acciones que han llevado a cabo en sus instalaciones o instituciones, pero pues ya el tiempo nos está comiendo. Entonces, quisiera yo hacer una ronda final de reflexiones sobre los retos que están viviendo los estudiantes. ¿Qué les decimos a los docentes? Porque además son diferentes estrategias a nivel de institución y a nivel del aula, porque también, como decía el maestro Guillermo, el docente es el medio de contención o la primera contención, porque al final los alumnos cuando comentan que tienen alguna situación, quienes lo perciben casi de inmediato son los docentes. Entonces, a medida de reflexión y de conclusión, ¿qué estrategia o qué buen consejo les podemos dar? Si quieren, empezamos por el maestro Guillermo. Bueno, yo diría, de entrada consejos no, porque nadie los sigue. Pero sí poder como compartir con todos los maestros nuestras realidades, que me parece que son muy parecidas, sin duda, en todo el mundo, ¿eh? Yo creo que hay una parte donde debemos de cuidar, debemos de focalizar también eso que yo llamo el dolor del profesor, que viene derivado del dolor del estudiante, porque además, déjenme les digo algo, que de alguna manera aparecen los memes como un síntoma, yo le llamo así. La parte de la invasión a la privacidad del profesor, a su vida privada, que me parece que no es cosa menor de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una situación seria que deberíamos de apuntalar justamente con acompañamiento, con apoyo emocional, a través de discutir y poder dilucidar esto desde alguna mirada. Por ejemplo, que esto que está sucediendo con los jóvenes, que seguramente los pedagogos, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos lo pueden quizá mirar con mirada diferente, pero que quizá no necesariamente otras profesiones pueden entender, y no tendrían por qué entenderlo, la cuestión de un muchacho que no abre su cámara y de un muchacho que de alguna manera se va rezagando y que no es por flojo, sino por una cuestión de depresión. ¿Cómo entenderlo? Incluso cómo entender que de pronto cierta conducta que puede ser media agresiva, ponerle ese nombre, quizás sea una manifestación muy propia de la cultura, de la situación de la depresión de los varones, que no nos han enseñado a mostrar nuestra tristeza, que es otro gran tema, ¿eh? Otro gran tema, y que no es cosa menor. Después de todo en este país, aparte de la gran cantidad de muertos varones, la verdad es que los hombres nos morimos antes que nuestras mujeres, 6.5 años antes que las mujeres. Esa es una estadística en un estudio que se hace en las Américas en relación a las masculinidades. Ahí tenemos todo un tema que evidentemente permea la cuestión de la educación. Entonces, bueno, ¿qué me parece que nosotros tendremos que trabajar? Creo que eso con los profesores, porque además son nuestro apoyo y son los que traducen a través, evidentemente, de su empatía,
lo que serían las problemáticas que están viviendo sus estudiantes, sus familias y el entorno social. Adicionado al otro que yo quiero decirlo, creo que nuestros profesores, entre otras cosas, están nombrando cosas que las instituciones, deberíamos como institución tomarlo en consideración. El uso de mi teléfono, el uso de mis datos, el uso de mi luz, el uso de mi oficina, el uso de mi aire acondicionado y todo eso que de alguna manera, insisto, impacta en una situación de economía, que además es una economía dura, difícil en este momento. Creo que son de las cosas que tendremos que visibilizar y sobre todo ponerle nombre a las cosas. Porque esto de que no ha pasado nada y lo hemos trasladado todo a la casa y que todo sigue igual, yo creo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero creo que no es así. Aquí hay una situación que connota abandono, una situación que connota simbolismos. Eso que nos digan que estamos confinados, nos quieren decir que estamos presos. O sea, y de alguna manera esa es una situación que me parece que no todos tenemos o tienen el bagaje emocional para poder contener eso. Por eso seguramente lo que está sucediendo en todos lados, ¿no? Creo que ese es un elemento fundamental de poderlo trabajar y poderlo visibilizar. Ese plano, yo insisto, de lo subjetivo, porque no es solamente los estudiantes, es también nuestros profesores, que además son justamente, yo creo que son tan héroes como nuestros médicos en este momento, porque me parece que están conteniendo una situación grande de poder, digamos, evitar que se hagan crisis familiares y sociales que ya de por sí inferimos que ahí están. Pero me parece que justamente la palabra del docente sigue siendo un importante subrogado para poderlo, digamos, trabajar y reforzar enormemente desde las instituciones su gran trabajo que están haciendo. De veras, creo que fue enseguida de los médicos van los profesores. Tiene usted toda la razón. Perla, ¿con qué cerramos? ¿Alguna conclusión? Sí, yo creo que debemos aprender unos de otros y este tipo de espacios en donde estamos varias universidades y donde podemos conjugar o experimentar o dar a conocer las prácticas, las mejores prácticas o lo que nos ha funcionado en algunos de nosotros puede alimentarnos mutuamente. Yo lo reduciría a dos aspectos, el aspecto de la creatividad y la oportunidad, es decir, ahorita estamos en ambientes en donde necesitamos tener una continuidad académica, no la podemos dejar de lado, necesitamos seguir educando y es a través de modelos educativos innovadores, modelos flexibles, digitales, como los hemos estado desarrollando, que podemos lograrlo de alguna manera. Obviamente con el apoyo de la tecnología, con las tecnologías emergentes, con las tecnologías no realmente las más caras ni las más vanguardistas, sino aquellas que realmente cumplan con el objetivo que nosotros tenemos como educadores, como docentes o como administrativos dentro de las instituciones. Como dice el maestro Guillermo, pues, tiene toda la razón, el desarrollo de profesores y de profesoras, el poder desarrollar habilidades, competencias y destrezas, cooperación entre ellos mismos, y desarrollar estas otras habilidades como la resiliencia, la empatía, la escucha activa, y obviamente pues ser completamente inclusivos. Hoy en día no podremos sobrevivir si no incluimos a las personas. Vuelvo a repetir, la conciencia social, la corresponsabilidad son de los aspectos que nos van a dar a nosotros de alguna u otra manera el alcance para poder sobrellevar todo este confinamiento, esta pandemia y poder llegar, ¿por qué no decirlo de esta manera?, a hacer un mundo mejor. Un mundo en donde todos podamos llegar a ser felices, donde tengamos nuestro propósito, nuestro sentido de vida y donde todas nuestros esfuerzos sean encaminados a esto. Yo creo que podemos aprender mucho de todos. Yo creo que no nos podemos cerrar. No es tiempo de cerrarse, es tiempo de compartir y es tiempo de educar en este tipo de cosas para que podamos llegar a ser seres humanos sensibles, seres humanos adaptables y seres humanos que están conscientes de que las acciones pueden repercutir en forma positiva o negativa dentro de nuestros entornos. Sí, tienes mucha razón. Sí, mira que en cuenta propia ya lo viví, o sea, este momento que tienes como de reflexión interna y ahora qué quieres expresar y cómo te quieres ver y cómo coadyuvas a que tu entorno sea de bienestar, ¿no? Porque de alguna manera todos vamos sumando este granito de arena, pero va sumando para bien o para mal. Entonces, qué mejor que sumemos para bien, ¿no?
Y aprovechar que somos seres humanos, que somos únicos y que somos irrepetibles, que traemos nuestra historia y que la podemos complementar y construir con la historia de los demás. Sí, tienes toda la razón. Gracias. Gracias a ustedes. Rubén, ¿qué nos puedes compartir para cerrar? Bueno, creo que las grandes oportunidades que nos da la pandemia es la posibilidad de una mayor flexibilización en nuestros modelos educativos, ¿no? La posibilidad de, inclusive ampliar la matrícula, ¿no? Porque, bueno, en un modelo híbrido hasta podemos pensar en que la matrícula puede llegar, la educación puede llegar a más estudiantes, ¿no? Dado que se aprovecharían mejor espacios, tiempos y demás, ¿no? Tenemos que fortalecer lo asincrónico frente a lo sincrónico en el modelo educativo digital, ¿no? En la educación digital. Y además, bueno, pues también hay algunas amenazas de esto en términos educativos, ¿no? Obviamente, instituciones como Coursera, edX, Udemy, pues han crecido de una manera exponencial durante la pandemia y han podido, pues con el expertise y los recursos que tienen, hacer ofertas muy importantes, inclusive de cursos enteros, ¿no? Maestrías, posgrados ya, que entonces, bueno, pues si nosotros no nos ponemos un poco alertas frente a esa situación, pues podemos ser rebasados en algunos aspectos, ¿no? Así como los taxistas fueron rebasados por el Uber en algún momento, ¿no? No, esperemos que no ocurra eso, pero tenemos que pensar en microformaciones, tenemos que pensar en incluir a aquellos que no están en el servicio educativo, que no están en la educación superior, en la educación media superior, ¿no? Por ejemplo, toda esa gente que dice, pues es que yo no tengo tiempo, no puedo estudiar, no me gano más en mi negocio que estudiando. Bueno, pues ofrezcámosle opciones extremadamente flexibles y factibles, ¿no? De que puedan también ser alcanzadas por ellos, ¿no? Es otra forma de inclusión también, ¿no? Incluir a todos los que están totalmente fuera de la esfera educativa, que por cierto, bueno, pues son pues las clases más desfavorecidas, además, ¿no? Al final de cuentas, la educación superior, sea pública o privada, ¿no? Es una cuestión, es bastante elitista todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas en las que tenemos que ir avanzando, ¿no? Y no nos podemos de quedar atrás y tenemos que aprovechar las oportunidades y tenemos que pensar pues en incluir y en construir esto en conjunto con los profesores, en conjunto con los estudiantes y con los demás actores del proceso educativo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, de alguna manera, cuando yo veo el reto que tenemos en este sexenio del 50% de cobertura y ya venimos en un 41, 42 más menos, dependiendo de quién saque la estadística, pero todavía estamos muy abajo y ciertamente si las instituciones somos más flexibles y no solamente con esta política pública, la línea es formar licenciados, sino más bien hacer microcertificaciones o microestudios y que permeen a más población, realmente les vamos a poder ayudar porque vamos a desarrollar capacidades y habilidades que los van a permitir incursionarse, que de alguna manera es el objetivo, pero no necesariamente estar 5 años aquí sentados con nosotros, ¿no? Creo que es momento para romper un poco los paradigmas en todos los niveles y bueno, como tú bien dices, no es un tema de públicas y privadas, al contrario, y justo la red de innovación educativa 360 es un gran ejemplo, dado que estamos universidades públicas y privadas colaborando, cooperando y aprendiendo todos los días y tratando de innovar y sacando proyectos que realmente sean inclusivos y que vayan mucho más allá de lo que cada quien hace al interior de sus espacios institucionales. Pues siendo las 13:10 casi, yo les doy las gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Seguramente la grabación la van a poder encontrar ya en las ligas que ustedes bien conocen, para que además lo puedan compartir con mucho más gente, además de quien nos acompañó el día de hoy. Perla, te doy las gracias. Maestro Guillermo, maestro Rubén, muchísimas gracias. Gracias a UDG, a todo el equipo técnico, porque además está UNAM, UDG, el TEC, Nuevo León. Muchísimas gracias y también en especial a Alan Díaz, que es nuestro traductor del lenguaje de señas. Gracias a la Universidad de Anáhuac por el apoyo y por permitirnos también llegar y ser un poco más inclusivos. Digo, estamos aprendiendo
a ser más inclusivos, y este es de alguna manera una aportación que podemos hacer con el trabajo de Alan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no me quiero despedir sin invitarlos. En alguno de los chats nos preguntaban que cada cuánto es este seminario. Estamos saliendo el último jueves de cada mes, y el próximo jueves 26 de noviembre estaremos también aquí presentes en estos canales a la misma hora con la última sesión 2020 de este seminario, ya se me olvidó el nombre del seminario, de este seminario permanente de la Red de Innovación 360, Perspectivas y Estrategias para la Nueva Realidad. Hablaremos sobre el tema docente. Como bien decía el maestro Guillermo, un actor importante en nuestras instituciones son los docentes, y la próxima sesión se las dedicaremos a ellos, el cómo se sienten, el qué han vivido, y estaremos reflexionando y compartiendo también dentro de nuestras instituciones qué estrategias se han implementado y cómo coadyuvamos a su labor, importante labor. Yo no lo había reflexionado a la par de los médicos, pero tiene usted toda la razón. Muchísimas gracias. De veras, hoy me siento súper enriquecida. Todos sus comentarios, aprendí muchísimo, y con esto nos despedimos. Gracias a todos, gracias a la RIE, a las instituciones UDG, gracias por ser la sede en esta tarde. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.